Ingeniería del ocultismo. Buenas, mis lores y mis ladies, a los tiempos que hago un video. ¿Cómo están? Espero que bien. El tema del día de hoy es un tema controversial. Como siempre digo, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad occidental con una alta influencia cristiana, tanto si en tu casa son protestantes y peor si son católicos. Muchos protestantes no consideran a la imagen de María, madre de su Mesías, Jesús, como alguien relevante y de importancia en la doctrina cristiana. Algunos sí, los católicos le dicen hasta madre y la consideran madre de toda la humanidad. En este video no voy a discutir eso, ya que no es el tema del video, así que en este video es irrelevante si es o no madre de toda la humanidad, si está por encima de los ángeles o si era o no era virgen. El tema del video de hoy es sobre el origen de María, de dónde salió, qué se sabe sobre ella, aparte de que era la madre de Jesús, quiénes eran sus padres. Por eso el tema del día de hoy es: la Virgen María era una híbrida, María era una semidiosa. Comencemos. ¿Qué es un semidios? El diccionario dice que un semidios es un ser mitológico, engendrado por una divinidad y un humano. En la antigüedad, era común el politeísmo, creer en muchos dioses, y en todas las mitologías hay historias de dioses que se aparean con humanos, y de esa unión salen semidioses. Y la mitología judeocristiana no es diferente. No te ofendas si llamo mitología a tu creencia, pero mediante el método científico no puedes probar tus creencias, igual que cualquier mitología. Así que no te ofendas, pero vamos a suponer que es verdad. La Biblia insinúa la unión de ángeles llamados hijos de Dios con mujeres humanas, y de esa unión nace una especie de semidioses llamado Nefilim. De hecho, te aconsejo que veas mi video. Los gigantes sí eran hijos de ángeles, sí eran sus hijos. Te dejo ese link en la descripción de este video. Ahí digo y explico la unión entre los ángeles y mujeres y los hijos que tuvieron los gigantes llamados Nefilim, que a nivel de mitología universal se los consideran semidioses. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la Virgen María? Ya mismo llegamos al punto, no te excites. También tengo otro video llamado Noé era un Nefilim, Noé el híbrido. Te dejo ese link también en la descripción de este video, en el que te cuento cómo un escrito antiguo dice que posiblemente Noé fue hijo de un ángel. Bueno, ese escrito antiguo es el Apócrifo de Enoc, libro que fue excluido de la Biblia, a pesar de que habla de Dios, porque cuenta también cosas que la iglesia no quiere que la gente se entere. Y existe una cantidad grande de apócrifos que no están en la Biblia y que la iglesia no los reconoce, porque quieren ocultar la verdad de muchas cosas. Un libro apócrifo muy interesante es el llamado Evangelio Apócrifo de Mateo o Evangelio de Pseudo Mateo, un evangelio que incluso la misma iglesia acepta la posibilidad de que haya sido escrito por el autor del evangelio canónico oficial de Mateo. Hay 4 evangelios en la Biblia oficial: Mateo, Lucas, Juan y Marcos. El apócrifo de Mateo es otro evangelio de Mateo, diferente al de la Biblia, aunque como dije, la iglesia no descarta que sea del mismo autor y que sea complementario del oficial. Aún así no lo reconoce como oficial, porque dice muchas cosas que no quieren que sepas. Cosas como el nacimiento de María, madre del Mesías cristiano Jesús. El Evangelio Apócrifo de Mateo, capítulo 1, versículo 2 dice: y porque obraba de ese modo, Dios multiplicaba sus rebaños, y no había en todo el pueblo israelita nadie que lo igualase en abundancia de reses. Y todo eso comenzó a hacerlo desde el año quinceno de su edad. Y cuando llegó a los 20 años, tomó por esposa a Ana, hija de Isachar, y de su propia tribu, es decir, de la raza de David. Y a pesar de haber pasado otros 20 años a partir de su casamiento, no había tenido hijos ni hijas. Bien, el pasaje habla de un hombre que era un próspero ganadero desde los 15 años, y cuando cumple 20, toma por esposa a una mujer llamada Ana, y que después de 20 años estando casados no tenían hijos. 20 años intentando y nada, tener tanta plata y no tener un heredero. Aunque este pasaje que leí no lo dice, el anterior a este llama a este hombre Joaquín, así que los nombres de nuestra parejita sería Joaquín y Ana. Ella tendría 40 años aproximadamente, intentando la mitad de su vida ser padre y nada. El Dios judeo-cristiano le ha negado esa bendición. Al pueblo judío en esa época, tener un hijo era una bendición. El Evangelio de Pseudo Mateo o Apócrifo de Mateo, en su capítulo 2, versículo 1 dice: y sucedió que un día de fiesta,
Joaquín se encontraba entre los que tributaban incienso y otras ofrendas al Señor, y él preparaba las suyas. Y acercándose un escriba del templo llamado Joven le dijo: no puedes continuar entre los que hacen sacrificio a Dios, porque éste no te ha bendecido al no otorgarte una posteridad en Israel. Y habiendo sufrido esta afrenta en presencia del pueblo, Joaquín abandonó llorando el templo del Señor y no volvió a casa, sino que se marchó a donde estaban sus rebaños y llevó consigo a sus pastores a las montañas de una comarca lejana. Y durante 5 meses su esposa Ana no tuvo noticia suya. Bien, vemos cómo tener hijos era prueba de ser bendecido por Dios, y al no tener hijos es prueba de que no es bendecido. Por lo tanto le piden que se vaya del templo a Joaquín. En el fondo él sabe que es verdad, por lo menos la verdad que ellos creían, así que se va triste del templo, pero no para volver a su casa, sino lejos de ella, con sus rebaños y empleados, mas no lleva a Ana, y Ana no tiene noticia de él por un tiempo. El Evangelio apócrifo de Mateo, capítulo 2, versículo 3 dice: y a punto de terminar su clamor dolorido, he aquí que de súbito apareció ante ella un ángel del Señor, diciéndole: no temas, Ana, porque en el designio de Dios está que salga de ti un vástago, el cual será objeto de la admiración de todos los siglos hasta el fin del mundo. Y no bien pronunció estas palabras, desapareció delante de sus ojos, y ella, temblorosa y llena de pavor por haber tenido semejante visión y por haber oído semejante lenguaje, se echó en el lecho como muerta. Y todo el día y toda la noche permaneció en oración continua y en temor extremo. Bien, vemos como un ángel apareció ante Ana cuando estaba sola y le dice que tendrá un hijo. Todo esto mientras Joaquín estaba lejos. La pregunta: ¿un hijo de quién? ¿De quién es? ¿De quién tendrá un hijo? Porque el Espíritu Santo no será. Incluso el cristianismo solo da ese milagro al nacimiento de Jesús. Tal vez quedará o estaba ya embarazada de Joaquín. Después de todo, Joaquín pasó 5 meses fuera de su casa, dice el texto. 5 meses es razonable. Aún está dentro de las posibilidades matemáticas y biológicas. El Evangelio de Pseudo Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 2 dice: en aquel mismo tiempo, un joven apareció en las montañas, en que Joaquín apacentaba sus rebaños, y le dijo: ¿por qué no vuelves al lado de tu esposa? Y Joaquín repuso: durante 20 años la he tenido por compañera, pero ahora, por no haber querido Dios que ella me diese hijos, he sido expulsado ignominiosamente del templo del Señor. ¿Cómo volvería al lado suyo después de haber sido envilecido y despreciado? Continuaré aquí con mis ovejas, mientras Dios conceda a mis ojos luz. Sin embargo, por intermediario de mis servidores, seguiré repartiendo de buen grado su parte a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los ministros del Altísimo. Y no bien hubo en tal guisa hablado, el joven le contestó: soy un ángel de Dios que ha aparecido hoy a tu mujer, la cual oraba y lloraba. Yo la consolé, y ella sabe por mí que ha concebido de ti una hija. Bien, mis lores y mis ladies, ven como el mismo ángel se le aparece a Joaquín y le comunica que su mujer Ana ya está embarazada de él, de Joaquín, supuestamente. Han pasado solo 5 meses, está dentro de las posibilidades, es posible. Si hubiera pasado más de un año o más de 9 meses, diríamos sin temor a equivocarnos: ese bebé no es de Joaquín. Pero 5 meses está dentro de lo posible, matemáticamente y biológicamente. Un niño demora 9 meses en un vientre, ponle 8 si es que sale prematuro, pero no más de 9. Ahora yo digo, y si eres inteligente, lo estás pensando, Ana en 5 meses no se dio cuenta que estaba embarazada y tuvo que un ángel venir a decirle que estaba embarazada. A ver, el texto dice que el ángel le dice que ya estaba embarazada y desaparece, se va, desaparece. O sea, le dice que ya estaba en estado y ella no se dio cuenta. Suena joda. A ver, el texto no insinúa nada de una relación física sexual entre Ana y el ángel, pero debemos tener en cuenta tal vez la posibilidad de que el autor cuenta unos hechos que pasaron, pero tratando de no decir directamente que pudo haber una unión, como en la historia de los Nefilim, donde los ángeles embarazan mujeres humanas. Sigamos viendo o leyendo. El Evangelio apócrifo de Mateo, capítulo 4, versículo 1 dice: y 9 meses después, Ana dio a luz a una niña y llamó su nombre María. Lo dice el texto. 9 meses después de los acontecimientos, es decir, de la intervención del ángel, Ana dio a luz a una niña. Si Joaquín la dejó embarazada antes de irse, porque así lo dice el ángel, y pasó 5 meses antes de que apareciera el ángel, y después pasan 9 meses, 5 más 9 me dan 14 meses.
Ahí ya no me dan las matemáticas ni la biología humana. Así que viendo esto, Ana tuvo que haber quedado embarazada en el tiempo en que el ángel se le aparece. Ahora sigamos bien y veamos las características de María. El Evangelio apócrifo de Mateo, capítulo 4, versículo 2 dice: y cuando hubo sido depositada en el templo del Señor, subió corriendo las 15 gradas, sin mirar atrás y sin reclamar la ayuda de sus padres, como hacen de ordinario los niños. Y este hecho llenó a todo el mundo de sorpresa, hasta el punto que los mismos sacerdotes del templo no pudieron contener su admiración. Bien, al parecer María, de tan solo 3 años, hace cosas que los otros niños no hacen, que era subir todas las gradas del templo, sin mirar atrás, es decir, sin miedo, y hacerlo físicamente. Así que vemos como María tenía capacidades físico-atléticas por encima del promedio. En la mitología griega vemos a Aquiles y a Heracles, también llamado Hércules, que eran semidioses, con capacidades superiores al hombre común. Y lo vemos en María. No me hubiera gustado ser José. El Evangelio de Pseudo Mateo, capítulo 6, versículo 1 dice: y María causaba admiración a todo el mundo. A la edad de 3 años, marchaba con paso tan seguro, hablaba tan perfectamente, ponía tanto ardor a sus alabanzas a Dios, que se la habría tomado no por una niña pequeña, sino por una persona mayor, pues recitaba sus plegarias como si 30 años hubiera tenido. Y su semblante resplandecía como la nieve, hasta el extremo que apenas podía mirarse, y se aplicaba a trabajar en la lana, y lo que las mujeres adultas no sabían hacer, ella en edad tan tierna lo hacía a perfección. Bien, ¿cómo habla un niño de 3 años? María hablaba perfectamente como un adulto, y ella resplandecía como la nieve. De hecho, en uno de los videos míos que te dije que veas, dije que Noé era demasiado blanco y brillaba, que el mismo Moisés brillaba después de hablar con Elohim, y Jesús igualmente llegó a ser muy blanco y brillar en ocasiones, prueba de estar en contacto con la divinidad o tenerlo en los genes, en la biología propia. Ella resplandecía y a veces no podía mirársele, era blanca como la nieve. Por decir, en Noé, su propio padre duda de ser su padre, porque sabiendo las características de los hijos de los ángeles, su hijo era igual y tal vez no sea su hijo. Eso está escrito en el libro apócrifo de Enoc. Acá vemos que María era como la nieve y resplandecía. ¿Estaba en su ADN acaso? ¿Acaso era hija del ángel que visitó a Ana? Por lo tanto, María era una híbrida, una especie de semidiosa.
mitad humana, mitad divina. El Evangelio apócrifo de Mateo, capítulo 6, versículo 2 dice: a la de nona volvía a orar y no dejaba de hacerlo hasta el momento en que el ángel del Señor se le aparecía y recibía el alimento de sus manos. Bien, vemos como un ángel se le aparecía y alimentaba a María. La verdad no se sabe qué alimento era. Los expertos creen que tal vez era el famoso maná, el alimento del cielo. Era su padre que aparecía para alimentarla. El Evangelio apócrifo de Mateo, capítulo 6, versículo 3 dice: a diario comía el alimento que recibía de manos del ángel, y cuanto al que le proporcionaban los sacerdotes, lo distribuía entre los necesitados. A menudo se veía a los ángeles conversar con ella y obedecerle con el afecto de verdaderos amigos. Bien, ella solo comía el alimento que el ángel le daba. No comía la comida humana que le daban los sacerdotes en el templo, porque ella fue criada en el templo. Esa parte no leí, pero su madre Ana la entrega al templo para que sea criada sirviendo a Dios. Así que los sacerdotes eran los que le daban de comer, comida que ella regalaba. Solo comía la comida dada por su padre el ángel, que por cierto no se menciona su nombre. Y al parecer era normal que se presentaran ángeles a conversar con ella. Gracias por haber visto el video. Dale un encabronado like al video y suscríbete para seguir subiendo más contenido. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Sigue el canal en TikTok. Pórtense mal.